Hola, ¿qué tal? Soy Eric Martínez y en esta ocasión les crearé un video tutorial sobre el uso de MySQL Administrator. Pues bien, lo que necesitamos son los datos que va a llevar nuestra tabla. En este caso nuestra tabla se va a llamar librería y las tablas que va a contener es la tabla clientes, tabla pedidos, tabla libros, tabla artículos, pedidos y comentarios de libros. Cada una de estas tablas tiene sus respectivos campos, su llave primaria, aquí están marcadas, ¿sí? Ya anteriormente habíamos conocido cuál era el código a utilizar en la consola, que es de table. Bien, vamos a comenzar entrando a MySQL Administrator. Lo podemos hacer en el botón inicio, todos los programas, MySQL, MySQL Administrator. En esta primera ventana debemos de especificar el servidor a utilizar. En nuestro caso será localhost porque es el servidor local, la computadora que estamos utilizando. Debemos especificar también el puerto a utilizar. En mi caso estoy utilizando el puerto 3307 porque tengo instalado un sistema llamado SAMP para trabajar en la web. Pero en caso de que ustedes no tengan instalado algún otro sistema y sea el único, el puerto a utilizar sería el 3306, ¿sí? En mi caso 3307. El usuario, por default debemos utilizar el usuario root. Y en contraseña, esto depende de la instalación. Si ustedes colocaron una contraseña, deben de escribirla. En caso de no haber especificado contraseña, la dejaremos en blanco. Todo esto es de la sección de instalación de MySQL que ya se hizo con anterioridad. Bien, vamos a ingresar presionando clic en el botón OK y tendremos nuestra interfaz gráfica de MySQL Administrator. Buscaremos el catálogo de base de datos y verificamos que no se encuentre la base de datos librería, que es la que vamos a crear. Aquí no aparece, tengo una B de librería, pero no librería. Bien, vamos a comenzar a crear nuestra base de datos librería, para lo cual en esta área presionamos un clic derecho y damos un clic al botón crear new schema. Crear new schema es crear nueva base de datos. Escribimos el nombre de la base de datos, librería, y damos clic en el botón OK. Ahora tenemos ya aquí nuestra base de datos librería. Damos un clic para seleccionarla y en el panel de la derecha verificamos que no tenemos creado todavía ninguna tabla. La base de datos está vacía. Para crear una nueva tabla damos clic al botón Create Table, con lo cual nos aparece el editor de tablas. Comenzamos especificando el nombre de la tabla. Mi tabla se llamará clientes. Presiono la tecla Tab para desplazarme al siguiente campo y en esta data, de este data grid, especificaremos el nombre del campo. Comenzamos con el primer nombre del campo, es clientes ID. Clientes ID. Enter. El tipo de dato para clientes ID es un tipo de dato integer, ya está especificado. Es un tipo de dato no nulo, tipo de dato autoincrementable, tipo de dato un signet que nos lleva signo, y además es primary key. Esto ya está especificado desde el principio con esta pequeña llavecita. Presionamos enter y vamos al siguiente campo, que se llama nombre. Enter. Tipo de dato varchar, porque es un dato que va a variar. El tamaño del dato es de 30. No nulo, tipo dato 30, no nulo. Aquí está. Enter. Siguiente campo es dirección, varchar de 40. Aquí le especificamos 40. Enter. No nulo también. Siguiente campo, ciudad. Enter. Tipo de dato varchar de 20 y no nulo. Hasta ahí está. Hasta aquí tenemos creado nuestra primera tabla. Son los datos de nuestra primera tabla. Damos clic al botón App Change para que se apliquen los cambios y automáticamente se generan las instrucciones SQL Create Table, crear tabla llamada librería a clientes, con los campos clientes ID, integer, un signo, sin signo, no nulo, autoincrementable. Campo nombre, tipo de dato varchar de 30, no nulo. Dirección, tipo de dato varchar de 40, no nulo. Ciudad, tipo de dato varchar de 20, no nulo. Y la llave primaria es el campo llamado clientes ID. ¿Okay?
tipo de base de datos, SIGNOP-DB. Le damos clic en el botón ejecutar para que se cree nuestra primera tabla. Voy a hacer a un lado esta ventanita y podemos ver como aquí a un lado está creada nuestra tabla llamada clientes. Realizamos el mismo procedimiento para cada una de las tablas. En este caso crearemos una tabla llamada pedidos con los campos ID, tipo de dato entero, no nulo, autoincrementable y sin signo. Siguiente campo, cliente ID, que fungirá como una clave secundaria, tipo de dato integer, un signet no nulo. Siguiente campo, cantidad, tipo de dato float. Aquí especificamos 6 enteros, 2 decimales, no nulo. Y por último agregaremos un campo denominado fecha, tipo de dato date únicamente y no nulo. Llave primaria es el campo pedido ID. Aplicamos cambios, ejecutamos y tenemos creada nuestra segunda. Crearemos otra tabla llamada libros con el primer campo denominado ISBN, tipo de dato varchar, lo dejaremos de 13, no nulo. Este no lleva autoincrementable porque no es un número. Siguiente campo, autor, tipo de dato varchar de 30. Siguiente, título, tipo de dato varchar de 60. Siguiente, precio, tipo de dato flotante, 4 enteros, 2 decimales. Listo. Aplicamos los cambios. Llave primaria, se me olvidaba. Para este campo la llave primaria será únicamente el ISBN. Aplicamos cambios, ejecutamos. Siguiente tabla, artículos pedidos, primer campo, pedido ID, debe ser pedido ID, igual que en la tabla pedidos. Tipo de dato integer, no nulo, un signet, no va a ser autoincrementable. Siguiente campo, ISBN, tipo de dato varchar de 13, no nulo. Siguiente campo, cantidad, tipo de dato tinigent, este si va a no nulo, sin signo. Y las llaves primarias van a ser pedido ID, que ya está, y el campo ISBN. Para convertir en llave primaria presionamos clic sobre el rombo azul y ya tenemos nuestra segunda llave primaria. Aplicamos cambios, ejecutamos y listo, ya está creada nuestra tabla. Vamos a crear por último una tabla llamada comentarios libros, libros, con los campos ISBN, tipo de dato varchar de 13, no nulo, y llave primaria. Y comentario, tipo de dato text, porque almacenará una gran cantidad de datos. Listo, aplicamos cambios, ejecutamos y ya podemos cerrar esta ventana. Como vemos, ya tenemos creadas nuestras 5 tablas. Ahora procederemos a insertar los datos dentro de nuestras tablas.